municipal. A mí me gustaría, senador Saúl, que nos contaras, tú como exalcalde de Fresnillo, teniendo un gobernador de tu partido y un presidente de tu partido, ¿qué experiencia tuviste con la Guardia Nacional? Porque Fresnillo es uno de los municipios más inseguros del país. Primero, decirle que siempre mi postura ha sido congruente con el tema del mando militar. En este momento, la realidad así amerita por todo ese perfil. Y usted, senador, revisará todas mis posturas y han sido en ese sentido. Y mi experiencia como alcalde, se lo digo, por eso estoy aquí, fijando mi postura como alcalde. Que por cierto, no es tan más peligroso como sus municipios del PAN, como en el estado de Guanajuato, con incidencias delictivas, que no es lo mismo incidencia delictiva que percepción de inseguridad. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. Quiso buscar pleito y lo encontró el día de hoy Marco Cortés en esta Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para aprobar este dictamen de la Guardia Nacional, pasarla al Pleno del Senado de la República, mis estimados amigas y amigos pregoneros, para la discusión esta misma semana. Buscó pleito con el propio exalcalde de Fresnillo, mis estimados pregoneros, y vean la tunda que le metió a Marco Cortés Saúl Monreal, exalcalde de Fresnillo, Zacatecas. Escúchenlo porque Marco Cortés ya no sabe ni qué decir, no sabe ni qué argumentar. Le recuerdan, trata de raspar a Saúl Monreal con el asunto de Zacatecas y bueno, él le recuerda que en Guanajuato las cosas no han pintado a nada bien en lo absoluto. Vamos a escucharlo, mis estimados pregoneros. Así hizo molestar, hizo enfurecer a Marco Cortés. Presidenta, yo quisiera pedirle que también me diera la palabra por alusiones y por lo tanto me acumulara a 9 minutos, si es tan gentil. Bueno. Muchas gracias. Tiene derecho. A ver, queridos amigos, primero a todos buenas tardes. Este sin duda es un asunto que nos duele, que a todos nos ocupa y nos preocupa. La violencia y la inseguridad creciente en nuestro país. No puede haber un mexicano de bien que no le preocupe y quiera hacer algo para que esto cambie. Desde Acción Nacional, quiero decirlo con toda claridad, desde Acción Nacional le queremos ayudar a la nueva presidenta de México a que pueda corregir el rumbo de la creciente violencia e inseguridad en todo el país. Pero para nosotros, la militarización no es la solución. Al contrario, la militarización ha venido siendo parte del problema. Miren ustedes, desde el sexenio antepasado, que se tomó la decisión de empezar a sacar a los militares a las calles, es cuando inicia la creciente violencia que se refleja en los crecientes homicidios. Y estos vinieron creciendo. Ya se relató aquí por el senador Ricardo Anaya. Se dio el primer despunte de crecimiento de homicidios en el sexenio de Calderón. Eso es cierto. Después incrementaron los homicidios en el sexenio de Peña Nieto. Pero ahora, en el sexenio de López Obrador, están realmente fuera de control. Con todos los datos oficiales, no estoy hablando de la prensa que ustedes descalifican, no, de los datos oficiales. Son 200,000 homicidios. Este se convirtió en el sexenio más violento a partir de que México lleva registros. Y por lo tanto, no ha sido la solución la militarización. Desde nuestra visión, esto lo único que ha provocado es más muertos, más violencia, y por eso quiero recordarles que juntos el PAN, el PRD, el partido de MC y el partido de Morena presentamos una acción de inconstitucionalidad, que por cierto ganamos, a la Ley de Seguridad Interior. Yo quisiera preguntarle a este partido de Morena que presentó junto con nosotros esta acción de inconstitucionalidad, ¿qué pasó? ¿Por qué cambiaron de parecer de un día a otro?
¿Por qué de repente se oponían fervientemente a la militarización del país, hasta firmando una acción de inconstitucionalidad? Y hoy la apoyan con esa fuerza, con esa pasión, como lo hemos visto aquí en algunos senadores. ¿O es una total falta de congruencia o es un reconocimiento al fracaso? ¿A cuál fracaso? Al del voto de confianza que les dimos, porque vaya que sí se los dimos. Cuando inició el sexenio de López Obrador, se autorizó y se logró en este Senado de la República la mayoría calificada con el consenso de las diversas fuerzas políticas hacer una reforma a la Constitución, misma que violentaron en dos preceptos fundamentales: que el mando fuera civil. Lo primero que hizo el presidente fue burlarse del pueblo de México, violentar la Constitución y poner un mando militar. Ha pedido la palabra el senador Saúl Monreal, por favor, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero referirme a todos los amigos senadoras de la oposición que con mucha recurrencia, como es su estilo de generar narrativas falsas, mentiras de la militarización. No hay ninguna militarización. Yo los invito para que reflexionen más sobre este tema. Militarización tiene que ver con el mando supremo. Y el mando supremo en nuestro país es la presidenta de la República, que es civil y que fue electa o es electa por el poder popular. La militarización, todos los espacios del gabinete se concentran en puro mando militar. El hecho de que la Guardia vaya a pertenecer a la Sedena no significa militarización. Porque ustedes mencionan que a pesar de que se adscriba a la Sedena, pero nunca mencionan que va a ser de carácter y su función va a ser policial, se va a profesionalizar, porque la Guardia Nacional ya va a tener carácter de primer respondiente. Ustedes son testigos, dicen que se va a debilitar a las municipales y estatales. Si saben que hasta en sus estados, municipios, lo primero que piden los presidentes municipales, los gobernadores, yo no he escuchado que retiren a la Guardia Nacional, sino al contrario, que les ayuden a la Guardia Nacional. Y por eso hoy les digo, en muchos países, en Italia, en Francia, en España, está adscrita la Sedena, en Chile, en Colombia, y nunca se les habla de militarización. Por eso creo que en este debate tenemos que tener muy claros los términos y tenemos que no engañar al pueblo de México. Tenemos que decirles las cosas como son. Y por eso, porque yo estoy convencido, porque la realidad Concluye, senador, en este por momento favor. se requiere la disciplina, profesionalismo de secretario o del comando militar. Por supuesto que yo estoy a favor de esta gran reforma. Marco Cortés, por favor. Muchas gracias, 2 minutos. presidenta. Primero quiero agradecer a la senadora Andrea Chávez por su honestidad al decirnos qué fue lo que cambió. Lo que cambió es que quienes antes les decían no a la militarización, hoy les dicen sí a la militarización. Lo que cambió es que el presidente antes decía no a la militarización y hoy les está ordenando que militaricen el país. Cuando se refiere el senador Saúl Monreal a que el comandante supremo es civil, pues cuando decían hasta con cartelones, destacados militantes de Morena, también había un comandante civil, y decían fehacientemente y claramente y con toda vehemencia no a la militarización. Y hay elementos sobrados de eso. Y precisamente el problema es que el ejército sea el primer respondiente. El primer respondiente debe ser una policía civil, no militar. La militar, en todo caso, el acompañamiento de nuestras Fuerzas Armadas tiene que ser hasta el último momento, porque lo único que se está haciendo es exponiéndolos. Lo único que se está haciendo es dilapidar ese buen prestigio que claro que tienen las Fuerzas Armadas, exponiéndolas a la corrupción, exponiéndolas a la complicidad, exponiéndolas a algo para lo cual no es su tarea y su misión.
y por lo tanto nuestra petición y propuesta es regresemos a un esquema de una policía civil desde lo federal, estatal y municipal. A mí me gustaría, senador Saúl, que nos contaras, tú como exalcalde de Fresnillo, teniendo un gobernador de tu partido y un presidente de tu partido, ¿qué experiencia tuviste con la Guardia Nacional? Porque Fresnillo es uno de los municipios más inseguros del país. Igual que León. A ver. Tenemos una larga lista y hay por alusiones personales del senador Saúl y la senadora Andrea. Y luego vamos por rectificación. Ya la tengo anotada, senadora Lucía. Por favor, Saúl, senador. Muchas gracias, señora presidenta. Primero, decirle que siempre mi postura ha sido congruente con el tema del mando militar. En este momento, la realidad así amerita por todo ese perfil. Y usted, senador, revisará todas mis posturas y han sido en ese sentido. Y mi experiencia como alcalde, se lo digo, por eso estoy aquí, fijando mi postura como alcalde. Que por cierto, no es tan más peligroso como sus municipios del PAN, como en el estado de Guanajuato, con incidencias delictivas, que no es lo mismo incidencia delictiva que percepción de inseguridad. No se equivoque. Y nos retamos, si quieren cifras, ¿quién tiene más incidencia delictiva? Por eso le digo, ¿sabe usted que mis posturas como alcalde municipal fueron: deme la Guardia Nacional, solicito presencia de la Guardia y del Ejército? Y no como ustedes, que ustedes usaron al Ejército para reprimir. Ahí está Acteal, ahí está el 68, el Halconazo. Por eso nosotros insistimos, es para combatir la delincuencia organizada, para combatir los grupos delictivos, por la confianza que mencionaba el senador Gonzalo, de que la sociedad tiene más confianza. Por eso estamos de acuerdo en que el mando sea militar, por eso estamos de acuerdo. Y mi experiencia como alcalde se la dejo y si quiere se la comparto. Y eso es parte de lo que a mí como alcalde de Fresnillo nos pasó. Porque usted sabrá que el municipio, el artículo 100 constitucional, y si quiere se lo leo, no tiene facultades para la delincuencia organizada, para delitos del fuero común. El 115 constitucional dice: los municipios tendrán nada más prevención del delito, no delitos federales ni estatales. Por eso le digo, le invito para que lea el 115, a lo mejor no sabe, pero desde el municipio hicimos lo propio. Senador. Muchas gracias, señora presidenta. Por favor, senadora Andrea Chávez, Gracias. 2 minutos. Claro que sí, presidenta. Muchas gracias. Pues quedó claro. Y cierra el senador Alejandro Murat. Muchas gracias, presidenta. Yo quisiera que se me respondiera a mi pregunta concreta respecto de Fresnillo. Si sí se apoyó desde la Guardia Nacional a Fresnillo, ¿y qué resultados hubo entonces en materia de seguridad? Primero, respecto a quienes dicen de la inseguridad en estados como el que gobierna Acción Nacional, que es Guanajuato. Claro que la hay, como en todo el país. Violencia e inseguridad creciente. Solo que hay una gran diferencia en Guanajuato. La gente sigue yendo a vivir. Muchísimos michoacanos se van a vivir a Guanajuato. Muchísimos zacatecanos se van a vivir a Guanajuato y por eso crece, porque se genera empleo, crecimiento, hay certeza y certidumbre a la inversión. Por eso Guanajuato sigue siendo un estado que atrae no solo a la inversión, sino a las y los mexicanos a vivir. Tercero, respecto de por qué no tipificar el narcoterrorismo. Yo quisiera que le preguntáramos eso a la gente. Claro que la gente estaría de acuerdo, así como ustedes dicen que la gente quiere que se militarice el país, pregúntenle a la gente si quiere o no una cooperación internacional para combatir el crimen organizado y que detengan a delincuentes tipo el Mayo Zambada. Yo les aseguro que la respuesta es sí, porque hay gente que ya no puede vivir en sus comunidades, los siguen extorsionando, persiguiendo, secuestrando. Y claro que la gente quisiera que hubiera una cooperación internacional y más cuando se trata ya de actos de terrorismo como los que vemos constantemente en muchas partes del país.
no debería negarse a que se tipifique como narcoterrorismo ese tipo de hechos. Cuarto, ese es el problema precisamente cuando aquí dicen, no, pues es que hay guardias civiles en otros países. Claro, pero son civiles con acompañamiento, preparación militar, si ustedes quieren, pero siempre son civiles. Hay acompañamiento y preparación, capacitación, pero siguen siendo cuerpos civiles. Concluya, y aquí senador, se quiere por militarizar. Y por último, simplemente decirles que no me han respondido por qué cambiaron su posición. ¿Por qué cambiaron de la acción de inconstitucionalidad que presentamos juntos para la Ley de Seguridad Interior y hoy son promotores de la militarización del país cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando la ONU misma y Amnistía Internacional se han manifestado preocupados ante esta militarización de nuestro país en varias materias, Concluya, incluida por la favor. seguridad? Muchas gracias, presidente. Está pidiendo alusiones. ¿Para qué le responde? Bueno, creo que no le queda suficientemente claro al senador Cortés cuando le decía que yo fui el primero y primer beneficiado de la Guardia Nacional. E incluso para su mayor conocimiento, fui el primer municipio en el estado de proponer un terreno en aquel entonces para la Guardia, porque desde ahí yo confié y sigo confiando. Y si usted sigue, ahí están, lo invito y se los voy a hacer llegar los resultados, aunque le parezca increíble, pero bajó 60% la incidencia delictiva del año pasado a la fecha. Ahí están los resultados. Y eso no es percepción, por eso le digo diferencie, señor senador, porque una cosa es la percepción, que por cierto, yo lo he dicho públicamente, yo soy el primero en cuestionar a organismos como el INEGI, que por cierto voy a solicitar después nos aclare este tipo de encuestas, porque dice que encuestas donde la mayoría se siente con miedo. Y no es cierto, no encuestan, hacen sus trabajos aritméticos, pero bueno, ahorita ese es otro tema, y yo lo que le digo, ahí están los resultados. 60% se bajó la incidencia delictiva, no de percepción de lo que usted crea, a diferencia de municipios como en Guanajuato, donde ahí sí ha crecido la incidencia delictiva, en términos reales, no de percepción. Por eso le digo y estoy convencido de la Guardia Nacional, porque yo soy un ejemplo de que ha beneficiado a todos los mexicanos. Por eso apoyo sin tapujos la Guardia Nacional. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.